Ana. Bien, voy a hablar en español simple y lento. Y es un gusto de poder intercambiar con la gente en Brasil. Yo hoy día aquí estoy en mi oficina en Suiza y confinado como muchas personas. Y entonces con tiempo para pensar cosas. Y cuando Ana me invitó a hablar hoy día con ustedes sobre este tema del mundo invisible, de los chamanes y de la realidad que estamos viviendo ahora con el virus, entonces he pensado inmediatamente a un pequeño artículo de un antropólogo francés, Jean-Pierre Chaumeil, que ha escrito sobre el vínculo entre los virotes, las flechas invisibles de los chamanes yaguas en la Amazonía peruana, gente que trabaja con ayahuasca y tabaco, y los virus. Y bueno, eso, Chomey ha escrito esto hace 27 años, 1993. Poco antes yo estaba escribiendo mi libro, La serpiente cósmica, que exploraba justamente las posibles conexiones entre lo que ven los ayahuasqueros indígenas del mundo que normalmente no se ve, que es el mundo invisible, las conexiones entre esto y lo que los científicos de la biología molecular nos contaban sobre las moléculas de ADN, las proteínas, de lo que hace las células de todos los seres vivos. Y no voy a resumir el libro aquí, más bien voy a empezar con lo que dice Jean-Pierre Chaumeil sobre esta conexión. Y antes, yo creo que ahora somos muchos que tenemos un interés en los virus para saber qué es. Entonces, yo siempre pienso que es importante de tomar la ciencia en serio y al mismo tiempo pienso que es interesante de tomar el saber indígena en serio. Entonces, la ciencia nos dice que el virus es invisible realmente, es solamente un pequeño pedazo de ADN o de ARN, que es casi la misma cosa, rodeado de unas proteínas, como de una carapace de proteínas para la protección. Nada más que eso. Entonces, un minúsculo, una molécula textual de ADN, de información genética, protegido por unas proteínas y listo. Esto es un virus. No tiene la capacidad de reproducirse, no tiene nada más que eso. Pero una vez que entra en un organismo, entonces puede utilizar las células y utilizar toda la maquinaria en la célula para reproducirse. Entonces, un virus ni tiene una célula, solamente es un pequeño pedazo de ADN, literalmente una molécula de información. Y lo que es presente en cada célula, en cada ser vivo, pero también adentro de un virus. Bueno, esto es la ciencia. Del otro lado, los pueblos amazónicos, por lo menos, y por ejemplo los yaguas que Chomey ha estudiado, hablan desde mucho tiempo de un mundo invisible y bueno, donde los yaguas, este texto que ha escrito Chomey, Ana y Dantes lo van a publicar, ustedes podrán leerlo más tarde. Y lo que cuenta, voy a resumir lo que dice. Para los chamanes yaguas es una evidencia que existen
entidades invisibles que son vivos y son inteligentes y se reproducen adentro del cuerpo del chamán y pueden causar enfermedades. Son patogénicos y y chamanes entre sí se hacen la guerra y se mandan estas flechas invisibles que tienen esta forma, pero el chamán tiene que tener sus propios virotes adentro de su cuerpo, nutrirlos y después utilizarlos para luchar contra los virotes de otros chamanes. Entonces, los yaguas tienen desde mucho tiempo la noción que la naturaleza es llena de seres inteligentes. Hay humanos, hay animales, hay plantas de todo tipo. Hay también seres invisibles como estos virotes. La palabra virote en yagua es la misma palabra que saber y poder. Entonces no solamente es un agente de enfermedad, es también un saber y un poder. Y si tú llegas a manejar los virotes, entonces esto te da saber y poder. Y entonces el mundo invisible puede ser peligroso. Lo que nosotros llamamos la naturaleza puede también ser peligroso. Hay seres visibles y invisibles en la naturaleza que son inteligentes y que pueden ser peligrosos. Entonces, esto es la visión, digamos, indígena amazónica de la naturaleza. Nosotros en el mundo occidental tenemos desde unos siglos una otra comprensión de lo que es la naturaleza. La manera materialista, objectivista, ha visto la naturaleza solamente como recursos naturales que podemos utilizar. Y hemos olvidado que a la verdad lo que llamamos naturaleza es un conjunto, una asamblea grande de seres inteligentes que son hechos de células, de ADN, son de la misma familia que nosotros. Todo eso ha sido olvidado en nuestro mundo, incluso en el mundo de la ciencia, que sigue mirando a la vida de una manera muy materialista. Por ejemplo, y regresando nuevamente al virus, hasta ahora hay un debate largo adentro de la ciencia para decir el virus es vivo o no es vivo. El virus es una parte de lo que es la vida o es otra cosa. Y la pelea es que según la definición que la ciencia da de la vida, para ser vivo necesitas una célula, necesitas metabolizar, hacer cosas. Entonces, si eres solamente un pedazo de ADN con unas proteínas, no puedes hacer metabolismo, no puedes reproducirte, entonces no eres vivo. Listo. Entonces, el virus, desde muchos años, los virus son considerados como pedazos de materia y, de lograr a pensar que de repente hay una inteligencia ahí es algo que es difícil por nuestras categorías. Entonces, hasta la fecha, se considera el virus más como un veneno, como una sustancia venenosa, que con algo que tiene una inteligencia, ¿no? Yo no estoy afirmando que tiene, digo que según la manera que ves las cosas, esto va a limitar las preguntas que puedes tener. Los indígenas amazónicos, si uno toma en serio lo que dicen sobre los virotes y se lo aplica a los virus, la idea para ellos es claro que se trata de entidades inteligentes. Entonces, para mí, si tú quieres luchar en contra de algo y si este algo es inteligente, tú ganas a saberlo, ¿no? Entonces, esto es una de las ideas que yo no digo que los amazónicos tienen razón y no digo tampoco que los científicos tienen razón. Más bien hay mucho misterio
y los diferentes puntos de vista pueden complementarse, incluso en la elaboración de las preguntas y de las hipótesis que uno tiene. Pero de todos modos, una cosa que parece claro en la crisis de coronavirus es que nos hace recordar que realmente hasta la fecha de lo que conocemos, hay un solo lugar en el cosmos donde podemos vivir y es en esta tierra. Y hacemos esta vida que rodea la tierra, la biosfera, es una pequeña película de vida, es algo precioso y formamos una parte de eso y está hecho y elaborado por una multitud de diferentes seres, animales, plantas, bacterias y virus. Los virus son una parte integral de la biosfera y nosotros hemos pensado que éramos casi los jefes del planeta y de la vida y de todos los seres, pero a la verdad no. La biosfera es la jefe, digamos, si hay un jefe, es la entidad más grande que incluye todo y que hay entidades adentro de la biosfera, incluso los más pequeños, los virus. Un solo virus tiene un poder tremendo, estamos viéndolo. Los humanos van y molestan a la biosfera y utilizan demasiado las cosas y surge un virus y después nos hace un problema. Eso también forma una parte de la cosmovisión, digamos, amazónica. Para ellos es claro que se trata de una ecocosmología donde todo está integrado. Y si los humanos utilizan demasiado los animales para cazar y matan demasiado, entonces después vienen este castigo en la forma de enfermedades invisibles. Entonces, para los amazónicos es claro que hay que tener un diálogo con las demás especies, con las plantas, con los animales, de cómo los humanos tenemos relaciones con ellos, tenemos que dialogar, si no corramos el riesgo del castigo en forma de enfermedades como lo que estamos viendo. Y yo no digo que eso tiene que ser la única manera de ver las cosas. Yo digo que de entender la situación actual a través de un punto de vista amazónico puede dar a pensar en cómo mejorar la situación. Bueno, entonces es casi como el coronavirus hace pensar a mucha gente, carambas, es realmente algo planetario, que un virus que surge en China en un solo día a través de la mundialización humana puede viajar en todas partes, infectar todo el mundo. Antes eso no era posible, pero gracias a nuestra industria, gracias al capitalismo mundial, el virus ha podido infectar muchas personas en poco tiempo. Entonces, podemos ver a qué punto realmente ahora tenemos un sistema planetario que rodea la biosfera y al mismo tiempo quedamos solamente humanos, parte de la biosfera y vulnerables a las fuerzas que están ahí y que no hemos querido ver, pero ahora tenemos que ver. Tenemos que empezar a pensar el mundo invisible que nos rodea y no invisible esotérico en otro mundo y no sé qué. Invisible, pero digamos real. Entonces la gente va a decir, ¿qué es real? Bueno, al final, si tienes un pedazo de ADN, en mi opinión, eres real, ¿no? Si tienes, esto es la cosa interesante con el ADN, con el molecular. Estamos realmente una cosa muy, muy pequeño. Una molécula de ADN es 10 átomos de ancho. Y esto es lo más pequeño que algo material puede ser y ser capaz de autoduplicarse.
Entonces estamos en los límites de la existencia material. Entonces es como 200 más veces más pequeño que la luz que nosotros vemos. Una molécula de ADN, un virus, es 200 veces más ancho, plus étroit, more narrow, más pequeño que las ondas visibles que vemos. Entonces es realmente invisible. Existe un mundo invisible en el sentido que no vemos y que nos rodea y que nos afecta y que puede darnos enfermedades, incluso matarnos. Y esto es lo que el coronavirus nos hace recordar. Pero esto es una cosa que los chamanes amazónicos, por ejemplo, siempre han sabido. Entonces, esto es una manera de introducir el tema y lo que yo opino es que no es incluso necesario de tomar ayahuasca de la misma manera que no es necesario de mirar en un microscopio. Puedes tomar en serio lo que los biólogos dicen y puedes tomar en serio lo que los pueblos chamánicos dicen y tratar de entender sus conceptos y sus puntos de vista. Pero mi opinión es que más uno toma en serio lo que dicen los pueblos amazónicos, mejor uno entiende las cosas que pasan en la naturaleza, incluso con estos pedazos de vida que no vemos con nuestros ojos, bacterias, virus, etcétera. Y también de ir pensando el vínculo entre los humanos y toda la biosfera, de entender que sí, que es un conjunto que tiene su lógica. Somos como nosotros, somos como células adentro de un gran cuerpo. El gran cuerpo es la biosfera, pero no somos las únicas células. Hay todas las plantas, todos los seres que forman parte de eso. Y es una cosa que es difícil a pensar porque es tan grande, mucho más grande que nosotros. Es difícil para la célula de pensar al organismo que contiene la célula. Entonces nosotros estamos un poco limitados en nuestra capacidad de entender nuestra situación, pero yo creo que es una cosa importante para el futuro que los humanos que viven logran a entender que sí vivimos en esta biosfera, es la única que tenemos, el único lugar donde podemos vivir, donde podemos respirar, es donde podemos comer, es por el momento el lugar que tenemos que cuidar y que tenemos que entender. Y para entenderla, yo creo que la ciencia tiene una mitad de lo que necesitamos saber y las tradiciones indígenas y de otras culturas tienen también su sabiduría a contribuir y juntando eso podemos lograr llegar a un mejor entendimiento incluso de lo que es el mundo invisible, incluso de lo que es el virus y de cómo tenemos que entender este virus, luchar en contra de él, protegernos. Estas preguntas son preguntas que las tradiciones indígenas amazónicos en particular pueden ayudarnos a concebir. Entonces, eso sería mi casi discurso para introducir el sujeto. Y ahora, si ustedes tienen preguntas, estaría contento de tratar de dialogar con ustedes. Oi. Oi. Espero que não esteja dando eco, não sei. Deixa eu ver aqui no chat o que as pessoas dizem. Tem uma pergunta que é do professor Gilberto, da UFOPA.
E ele gostaria de saber sobre os limites, que você comentasse os limites que o capitalismo impõe para desenvolver o ponto de vista amazônico. No he entendido bien, disculpa. O professor Gilberto está com eco. Sí, Sim? tengo un poco eco, sí. Você tem que desligar o seu fone, o seu microfone, enquanto eu faço a pergunta. Okay, hello. There you go. Sim, acho que melhora. Então, tem uma pergunta do professor Gilberto da UFOPA, que ele gostaria de saber que você fizesse um comentário sobre os limites que o capitalismo impõe para desenvolvermos o ponto de vista amazônico. E eu acho que esse é um ponto mais do mundo da matéria, né? Do que do mundo do invisível. Então pode ser bom também que as pessoas façam perguntas sobre esse mundo invisível. Mas vou desligar o meu microfone e você liga o seu, tá? Entonces, la pregunta es de aprofundizar la conexión entre el capitalismo y la Amazonía, ¿eso? Esse limite entre o capitalismo e o ponto de vista amazônico, porque talvez isso não consiga nos alcançar tanto, né? Bueno, yo sé que he utilizado la palabra capitalismo y al mismo tiempo no soy un experto de capitalismo, de crítica de capitalismo. Lo que opino es que capitalismo es un concepto un poco abstracto y que reúne diferentes cosas. De un lado, un capitalismo muy simple es produces cosas y después vas a vender las cosas en un mercado para plata. Y bueno, si tienes muchos papayas y hay poca demanda, entonces vas a vender barato. Y si hay mucha demanda y tienes pocos papayas, entonces el precio más alto. Bueno, esto es producción, venta, mercado y me parece algo más o menos simple, más o menos. Pero después el capitalismo internacional, multinacional, donde todo el planeta está concebido como recursos naturales y después la lógica del sistema es siempre más, siempre crecimiento, siempre acumular más, extraer más de la tierra, de los océanos, de la foresta, de los animales, de tratar todo eso como materia y tenemos el derecho de explotar y extraer. Entonces ahí, si eso es lo que estamos llamando capitalismo, o no sé qué sería la palabra, extractivismo obsesionado, entonces, sí, claramente es algo que tiene Eso era. Yo me recuerdo de joven antropólogo viviendo con Ashaninkas en la Amazonía peruana en los años 80. Ellos tenían preguntas para mí y las preguntas eran, ¿por qué los gringos siempre quieren más oro? Tú puedes dar oro a un gringo, siempre va a querer más. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hay un límite? Siempre quiere acumular más riqueza, más producción.
Bueno, entonces ellos de punto de vista amazónico, por lo menos en la Amazonía peruana, ellos opinan que los gringos son como enfermos, obsesionados por la extracción, como vampiros, vampiros enfermos que no saben pararse y siempre están cortando los árboles, ensuciando los ríos, extrayendo más petróleo y oro, y no hay un freno o un límite. Entonces, yo estoy de acuerdo con el punto de vista amazónico, que hay algo raro ahí, que a algún momento, cuando tienes solamente una biosfera y 8.000 millones de personas, si cada persona opina que tiene el derecho de extraer lo máximo de los recursos, no va a ser posible. Entonces es importante ahora de empezar una conversación justamente sobre los límites a esta manera de ver el mundo y de tratar al mundo. Y yo creo que estamos viendo ahora estos límites y estas conversaciones están empezando. Y justamente los pueblos amazónicos tienen un punto de vista un poco radicalmente diferente que es interesante de consultar. Entonces, la pregunta de su punto de vista sería, ¿cómo curar a los enfermos que están obsesionados por la extracción de riqueza? ¿Cómo curar a estos vampiros? Bueno, hay medicinas, pues, ¿no? Jeremy, Jeremy. tem que, então, a gente até no livro do Regenerantes de Gaia, do Fábio Scarano, a nota editorial comenta essa questão do Eldorado, como talvez os colonizadores, quando chegaram, entenderam que essa luminescência, né, do sagrado, do espiritual, das energias comentadas pelo ponto de vista amazônico, entenderam literalmente como o ouro, o minério, que talvez tenha sido um entendimento da matéria com a relação com o invisível. Tem uma pessoa, a Luciana, que gostaria de saber, nesse momento, né, que a gente está vivendo, que perguntas poderíamos fazer para o mundo invisível? E tem uma pessoa também que comentou que não é DNA no levantamento Covid, seria RNA. E eu vou passar para você, e depois tem mais umas perguntas aqui. Sí, he dicho que un virus es un pedazo de ADN o ARN, ¿no? Y en el caso del coronavirus es un ARN, es la mitad de un ADN, pero es la misma cosa a nivel de la materia. Entonces, las preguntas para el mundo invisible. Sí, bueno, yo creo que directamente una pregunta interesante sería cómo tratar con este coronavirus y cómo pararlo, cómo protegerse, cómo entenderlo. Y buscando, yo he visto unas personas que toman ayahuasca y después se van en internet y dicen, he tomado ayahuasca y ahora les voy a explicar el coronavirus, ¿no? Y después sigue un largo texto y es sobre todo sus pensamientos de ellos. Entonces, esto es una cosa que uno aprende que es la diferencia entre la visión y la alucinación, digamos, es que muchas veces uno puede contribuir a sus propias visiones y hacer proyecciones y bueno, y el verdadero trabajo es de los especialistas, de los ayahuasqueros, de los que tienen experiencia, es de saber la diferencia entre proyección y lo que uno entiende realmente.
Entonces sería de repente eso, es de preguntar a unos especialistas del invisible, especialistas amazónicos, de venir, de reunirse y de hacer una reflexión sobre el coronavirus, qué es y cómo combatirlo. Uh, a mi entendimiento, eso no ha sido organizado todavía. Uh, bueno, esto sería solamente un ejemplo de pregunta. Tem aqui, continuando essa pergunta do ponto de vista amazônico, se o ponto de vista amazônico compreende os componentes da ecologia de maneira não hierárquica. Se foi o Rafael de Souza. E a Renata faz uma pergunta se então os indígenas veem essa pandemia como um castigo pela forma como estamos lidando com a natureza. Então, isso se trata de um retorno forçado à natureza? La última parte de su pregunta se trata de qué, de un retorno forzado, no entiendo. Sim, a última parte da pergunta é sobre um castigo, né, a natureza ser como um castigo, a pandemia ser como um castigo da natureza, e se isso se trata de um retorno forçado à natureza, a conexão com a natureza. Sí, bueno, claramente soy un antropólogo europeo hablando de Suiza y es difícil hablando con gente en Brasil de pretender explicar el punto de vista amazónico. Entonces yo solamente soy como un traductor y claramente hay como 400 pueblos indígenas diferentes a través de la Amazonía y hay diferencias. Pero al mismo tiempo lo que lo que muchos antropólogos, incluso indígenas intelectuales, han dicho, es que en la manera de ver el mundo o las cosmologías, los ecocosmologías de los pueblos amazónicos, es lo que dicen algo de horizontal, es decir, no hay gran diferencia entre los humanos y los demás seres. Más bien, los amazónicos entienden los demás seres como humanos adentro. Y esto hay el gran antropólogo brasilero Eduardo Viveros de Castro, que ha hablado de hecho toda su vida. Ustedes pueden leer eso, ¿no? Entonces, la idea amazónica de la vida es que toda la vida es de la misma familia que nosotros, que los animales, las plantas, hay gente adentro, hay gente, y son de la misma familia que nosotros, solamente el cuerpo cambia, pero adentro del cuerpo hay como una persona como nosotros. Y no hay realmente jerarquía. Más bien, para los jaguares, ellos son humanos y ellos nos miran a nosotros como sajinos, como chanchos, y que pueden comer. Y lo que organiza el pensamiento amazónico es la manera de que todo el mundo puede ser un predador, un cazador, y al mismo tiempo puede ser la víctima de un predador. Entonces, si tú tienes que vivir tu vida como un predador, respetando a los animales que cazas, a las plantas que vas a matar para comer, pero tienes que evitar de ser comido por un jaguar, de ser matado por una boa, una serpiente o por fuerzas invisibles. Entonces, todo el mundo puede ser un cazador, todo el mundo puede ser cazado por otra persona, no hay jerarquía. Es algo, tú tratas tienes que negociar tu vida, matas a plantas, matas a animales para comer y al mismo tiempo tratas de evitar que alguien te mate. Y entonces no es realmente algo muy jerárquico. Los humanos no son arriba y todos los demás abajo.
Es como una gran asamblea, o tienes que negociar, tienes que discutir, es tu familia y además tienes que matar a algunos para comer. Entonces, esto es la vida de un animista en la Amazonía y no es algo jerárquico, es más una negociación y una relación permanente. Y con eso, sobre la segunda parte de la pregunta, si es un castigo de la naturaleza es un concepto un poco europeo, que es, hay los humanos de un lado y la naturaleza es todo el resto. Y cuando los humanos no hacemos las cosas bien, la naturaleza nos castiga. Bien, yo creo que en el punto de vista amazónico es un poco más complejo que eso. No hay una cosa que se llama la naturaleza. Es justamente un conjunto de diferentes seres que son agradables o peligrosos y esto depende de su punto de vista justamente. Entonces, bueno, yo no creo que la crisis actual, incluso si uno mira de un punto de vista amazónico, es interesante a qué punto este virus ha parado el capitalismo mundial, parado la industria. Ahora en India pueden ver las Himalayas porque ya no hay polución. Hay delfines que están nadando donde hay los naves en los puertos en Italia. Hay muchas cosas. Entonces la crisis es difícil para la cultura y buena para la naturaleza, si queremos hablar de una manera simple. Y esto es evidente, pero yo creo que esto no significa que tenemos que abandonar la cultura, tenemos que abandonar nuestras actividades y ahora vivir como animales. Yo no veo por qué eso sería la conclusión lógica. Entonces, incluso en el punto de vista amazónico, los humanos tienen el derecho de vivir, tienen el derecho de cazar y de hacer lo que los humanos hacen, solamente tienen que hacerlo respetando a los otros seres. Esto es la cosa. Entonces, no debemos abandonar nuestra cultura, tenemos más bien que transformarla y que sea más capaz de diálogo con las otras especies con los cuales compartimos la biosfera. Eso sería. Acho que tem duas perguntas aqui que, de certa forma, você já respondeu. E eu gostaria um pouco, se você pudesse falar um pouco dessa questão do castigo, como a pessoa comentou, talvez como vingança, que eu acho que nesse texto do Chomery tem um pouco esse tema da vingança, mas também uma antropóloga que você conheceu, a Elsie Lagruva, escreveu um texto sobre esse tipo de vingança, né, de você comer o sangue de um outro animal e aquilo trazer uma doença, ou mesmo nessa relação amazônica que se um runicuim caça um gavião, ele deve ficar um tempo parado depois de flechá-lo até que o espírito possa ir para bem longe e ele não seja descoberto, né? E então eu acho que essa relação que a gente pensa meio na ótica do cristianismo, de castigo, ela realmente tem a ver com um sistema talvez de vingança, e proteção vem como uma reação a isso. Bueno, es una pregunta interesante, pero difícil, pero voy a tratar de responder claramente. Primero es en la obra del antropólogo colombiano Rigel Dolmatov. Él ha hablado antes de mucha gente de la ayahuasca, de lo que significa para pueblos indígenas, bueno, en Colombia, en su caso, y él decía claramente que para los de Sana y los demás Tucano en la Amazonía colombiana,
que ayahuasca permitía a los animales y a las plantas de quejarse, les daba una voz, y que cuando un humano toma ayahuasca y después puede entender lo que dicen los animales y las plantas, y cuando no están contentos de los humanos, porque los humanos están abusando, matando demasiados animales, cortando demasiados árboles, entonces en estos estados de conciencia el humano puede percibir las quejas de la naturaleza. Bueno. Y después hay mucha gente que hace esta experiencia, y entonces no es algo muy nuevo. Si uno opina que esto es posible, entonces puede imaginar que la manera que los humanos modernos actuales tratan a las plantas y animales, que hay muchas quejas. Todos los animales en la agricultura intensiva, incluso las plantas, todos los pesticidas, herbicidas. Entonces, si las plantas y los animales tenían la posibilidad de quejarse, hay, hay motivos reales para que se quejen. Eso parece claro. Esto es la primera cosa. La segunda es que considerar que, por ejemplo, que un animal o que una planta puede quejarse o tener conciencia del maltrato que hace un humano y después que quiere buscar a comunicar con humanos y pueden exprimirlo de una manera que los humanos entiendan, por ejemplo, a través de las visiones de ayahuasca, pero esto es una otra pregunta. Solamente de creer que las plantas, los animales perciben de esta manera y quieren quejarse e incluso hasta castigarnos, eso depende de tu manera de ver el mundo. Entonces, si tú eres un humanista materialista, tú vas a creer que esto no existe. Si tú eres un animista, al contrario, vas a pensar que esto es una evidencia. Pero el problema de entrar en el tema, cuando empezamos a decir, ok, ahora la naturaleza está castigando los humanos. Si tú dices eso, entonces muchas personas que son, digamos, científicos y materialistas, ahí no pueden entrar. Y esto es una pena. Entonces, a partir del momento que uno habla de castigo, uno está entrando en un terreno de discusión que es casi religioso o casi metafísico. Y es siempre bueno de saber cuando uno sale de la discusión de los que es hechos, verificables y cosas que son más metafísicas que no se puede exactamente tener certeza. El pensador filósofo Kant decía que era siempre importante de hacer la diferencia entre lo que es saber y lo que es creencia o religión, porque hay una diferencia. Entonces, a partir del momento que uno considera la noción de un castigo que la naturaleza está haciendo a los humanos, estamos entrando en un terreno de metafísico, y ahí hay que ir muy despacio para no perder todo el mundo. Para mí es una conversación importante que debería incluir a todos, que es qué está pasando en esta biosfera. Vivimos en este mundo, hay, por ejemplo, virus, hay también foresta, plantas, animales, aquí estamos. Esto no es metafísico, es una realidad, todo el mundo puede verlo. Pero entonces, y ahora están surgiendo cosas como virus, ok, todo el mundo está de acuerdo, más o menos. ¿Y cómo entender eso? Hasta ahí todo el mundo está incluido. A partir del momento que entras en la noción de es un castigo, ya empiezas a perder personas interesantes a no perder. Entonces, es porque la pregunta es legítima.
de pensar, de repente las fuerzas de la naturaleza nos están castigando, de repente. Y esto yo creo que de punto de vista de muchos animistas amazónicos, si tú preguntas su interpretación, entonces debería ir por ahí, pero todavía no lo he hecho. Estoy escribiendo a mis amigos indígenas en el Perú con esta pregunta. Estoy esperando sus opiniones. ¿Qué es este coronavirus? ¿Cómo pararlo? ¿Qué dicen ustedes? Uh, pero bueno, esto es lo que puedo decir para entrar en responder a sus preguntas, que son preguntas difíciles y sencillas. A gente está aqui terminando o nosso tempo e tem duas perguntas. Uma que eu acho que até introduz uma pesquisa sua no momento, que é do Pedro Lago. Ele gostaria que você falasse um pouco do tabaco, da sua importância espiritual e do sentido que acabou caindo no mundo atual. E uma outra pessoa, uma antropóloga, Ana Lídia, mestranda em antropologia, trouxe uma preocupação que como serão feitas as pesquisas de campo, a mediação antropológica com os povos indígenas, entre o saber tradicional e o saber científico, nesse momento que, enfim, isso está interrompido. É uma preocupação dela. Ok, entonces un saludo a Pedro Lago. Yo tengo su libro aquí nomás. Este es un objeto importante en mi oficina y les voy a mostrar. Ahí está. Lindo libro. Y tabaco. Claro, esto es un sujeto importante desde el punto de vista amazónico, porque realmente la idea amazónica, por lo menos en Amazonía del oeste, en el Perú que conozco mejor que en Brasil, pero yo sé que hay cosas semejantes. Si tú quieres entender lo que piensan las plantas y los animales, hay plantas que son maestras y que enseñan. Y entonces, porque no todas las plantas enseñan, incluso hay plantitas que casi no dicen nada, pero una planta como ayahuasca, una planta como tabaco, hablan mucho, tienen puntos de vista sobre muchas cosas, son fuertes e incluso cuando tú consumes esta planta, entonces te enseña y te dice cosas. Y la planta maestra número 1 de la Amazonía indígena es el tabaco. Y bueno, ahora es un poco complejo porque los europeos han sacado el tabaco, lo han transformado o han agregado mucha química y ahora se vende miles de millones de cigarros todos los días y es algo que mata a la gente, ya no es una medicina, ya no es una planta maestra, es más bien algo que mata muchas más personas al año que el coronavirus. Y entonces la gente en el mundo afuera de la Amazonía no entiende bien cuando uno habla de tabaco como medicina, pero el punto de vista indígena sobre el tema es que eso realmente, que tabaco más que todo es una medicina, te da a entender las cosas, puedes curar enfermedades con eso. Bueno, habría que investigar, hay algo destacable con el coronavirus, es que parece que las personas que fuman tabaco tienen en un primer tiempo casi una protección en los pulmones para luchar contra el virus.
Entonces, es algo que está empezando a salir hoy día, que en las personas que mueren de coronavirus en Francia, es un estudio de ayer, casi no hay gente que fuma. Entonces, todos los que al final mueren son fumadores, es un porcentaje mucho más alto entre los muertos de coronavirus. Y entonces es algo raro, pero la ciencia muchas veces, esto se puede mirar, que el tabaco produce muchas moléculas diferentes y algunas de estas moléculas son utilizadas en la medicina convencional. Incluso tenemos receptores para nicotina en nuestras neuronas. Así que la planta de tabaco, la legítima amazónica, es algo fuerte que tiene muchas moléculas, no solamente nicotina, y también juega un papel importante en la medicina amazónica y también en el pensamiento indígena. Los chamanes fuman su tabaco mientras que toman su ayahuasca para poder buscar diagnósticos y estas cosas. Entonces, yo pienso que una verdadera investigación, mitad ciencia, mitad saber indígena sobre el tabaco, sobre sus capacidades medicinales, eso sería una cosa interesante. Y también cómo fumar, solamente eso, cómo consumir esta planta fuerte, que es una planta maestra, que tiene mucho poder, es algo que tiene que respetar, no fumar a cualquier momento, ritualizar y hacerlo con una meta clara. Entonces hay muchas cosas que incluso los fumadores del mundo, hay más de 1.000 millones de personas que fuman cigarros todos los días, pero no fuman de una manera muy constructiva. Habría cosas que intercambiar entre amazónicos y los demás sobre el tabaco, su utilización, su potencial para dar entendimiento y también su potencial como medicina. Lembrando aqui que o uso do tabaco, tanto medicinal quanto espiritual, é em toda a América, né? Ele é mais amplo que dos povos amazônicos, os Guarani, enfim, no centro do Brasil, em outros territórios, né, da América, se faz o uso do tabaco dessa maneira mais consciente. E tinha uma outra pergunta. Entonces estamos al final, ¿no? Estamos para concluir o cómo es. Sim, estamos no final para concluir. Teve esse questionamento de uma mestranda de antropologia sobre como vai ser, mas eu acredito que é mais uma ansiedade sobre uma solução nesse momento. E teve um comentário também que eu achei interessante, que é a visão de que essa vingança, esse castigo, não seria a autorregulação da própria biosfera, né? Ela trabalhando nesse sentido. Então, eu acho que você pode encerrar e é isso. Sobre lo que estamos viviendo ahora como autorregulación de la biosfera, yo creo que justamente cada uno debe quedar libre de pensar eso. De una manera, para mí, esto casi es una evidencia, es casi, yo digo, una tautología, una declaración que es cierta casi por definición. Entonces, si esta cosa está pasando, claramente está regulando de una otra manera la situación y impacta a los humanos que estaban dominando un poco demasiado.
entonces va a tener un impacto sobre los humanos. Y entonces, ¿cómo no entender esto como una forma de autorregulación de la biosfera? Entonces, de repente no lo es, pero parece parece a algo semejante a eso. Y justamente la importancia es de reconocer la libertad a cada uno de tener una opinión diferente sobre eso, porque cada uno debería tener el derecho de tener su propia visión del mundo. Es eso. Y si alguien quiere decir, no, no, esto no es autorregulación de la biosfera, esto no es nada, solamente un virus va a pasar y basta. Bueno, entonces va a pensar eso, ¿qué podemos hacer? Es libre de pensar eso, ¿no? Y yo creo que en democracia es importante casi de luchar para el derecho de los demás de pensar cosas que uno mismo no piensa. Y más bien se trata de compartir historias para que la gente entiende realmente lo que está pasando, no de convencer, pero de compartir, saber, historias, maneras de discutir de las cosas que son interesantes. Y porque realmente alguien que me dice, mira, para mí el coronavirus no es nada, no significa nada y no debemos cambiar nada, no es muy interesante. Él puede pensar eso si quiere, pero yo creo que no lo voy a escuchar mucho tiempo. Esto es. Entonces, de todos modos, muy agradecido siempre para oportunidad de dialogar. Muchas gracias por sus preguntas y su presencia. Y a Ana también de haber propuesto el tema, que es al mismo tiempo invisible, pero de repente actual y importante. Y con eso, entonces, saludos a todos y espero que el día de poder regresar a Brasil regresará pronto. Obrigada, Jeremy. Obrigada a todos. Lembrando que hoje à tarde nós vamos compartilhar esse texto. Jeremy, aproveito para fazer uma pergunta, porque no texto seria a tradução dardos mágicos como vírus, e eu também tive essa sensação se não seriam flechas mágicas como vírus, mas o autor escreveu essa palavra, optou pela dardos. O que você acha? Você podia fazer um breve comentário sobre. Sí, clásicamente en francés se hablaba de dar. Dar son pequeños, es como la abeja tiene lo que pica. Esto es un dardo, ¿no? Y esto es la palabra que Chomé utilizaba en francés. Virote es lo que dicen en castellano en el Perú. A veces en español se lo traduce flecha, su flechita. Entonces, entre dardo y flechita, y después en portugués no sé cómo será, ¿no? Pero de todos modos implica el pequeño proyectil que puede dañar, picar y dañar y meter una enfermedad. Entonces, el dardo como la avispa es una buena palabra. Então é isso, obrigada. Vamos trabalhar aqui. À tarde esses textos vão estar disponíveis no site da Dantes. Agradecer a todo mundo, agradecer a você, Jeremy, desejar um bom dia a todos e todas, todo mundo. Tchau. Is on.